Mi hermana Ximena subió fotos de su fiesta en Los Cabos mientras mi bebé moría. Un mes después, ignoré 150 llamadas de ella. Su mensaje, contesta. Estamos en la ruina. Ya era su turno de rogar. Mi nombre es Renata. Durante 34 años, mi papel en la constelación familiar no fue el del sol que da calor, ni el de la luna que inspira. Yo era algo mucho menos poético, pero infinitamente más funcional. Yo era el ancla. Ese trozo de metal pesado y sin glamour que se sumergía en las aguas turbias de los problemas de los demás, aferrándose al lecho marino de la realidad para que el barco familiar, capitaneado por los caprichos de otros, no se estrellara contra las rocas. Y yo, durante más de 3 décadas, cumplí mi función a la perfección. Hasta el día en que la tormenta fue mía y descubrí, con un horror helado, que mi cadena estaba atada a la nada. El aire del pasillo del hospital era gélido, antiséptico, y se me pegaba a la piel como una segunda piel de angustia. Llevaba horas sentada en una silla de plástico naranja, tan rígida e incómoda que el dolor en mi espalda era un recordatorio constante de que esto no era una pesadilla. Era real. Al otro lado de una pared de cristal, en la unidad de cuidados intensivos neonatals, mi hijo, mi pequeño León, luchaba por cada bocanada de aire. Había llegado al mundo con 2 meses de antelación, un guerrero diminuto enredado en una telaraña de cables y tubos que respiraban y latían por él. Mis dedos, fríos y torpes, buscaron mi teléfono. El reflejo condicionado, forjado en años de ser la solucionadora, me impulsó a buscar a mi familia. Abrí el grupo de WhatsApp, Familia Hernández presente, un título que en los próximos minutos se revelaría como la más cruel de las ironías. Mis lágrimas caían sobre la pantalla, creando pequeños arcoíris borrosos sobre el teclado mientras tecleaba. León nació, escribí con dificultad. Está muy delicado en terapia intensiva. Por favor, recen por mi niño. Le di a enviar y contuve la respiración. Esperé la llamada de mi madre, el mensaje de mi padre, la avalancha de amor y apoyo que, en mi ingenuidad, creía que era el pilar de cualquier familia. El silencio digital se prolongó. 1 minuto. 5. 10. Un vacío que gritaba. Y entonces, la vibración. No era un mensaje. Era una notificación de Instagram. Con el corazón encogido, la abrí. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hermana Ximena y su esposo Bruno, sonriendo de oreja a oreja, levantando 2 copas de champaña en la cubierta de un yate. Detrás de ellos, inconfundible, el arco de piedra de Los Cabos recortado contra un atardecer de postal. Y la descripción, publicada apenas 5 minutos después de mi ruego desesperado, celebrando la vida y los nuevos negocios que se vienen. El aire se solidificó en mis pulmones. El teléfono se deslizó de mi mano inerte. Mi mundo se derrumbaba en un pasillo estéril, y ellos estaban de fiesta. Sentada en esa silla naranja, el brillo de la pantalla de mi teléfono se reflejaba en las baldosas pulidas del hospital, y la imagen de Ximena en Los Cabos se convirtió en la última adición a mi galería mental, un museo privado de agravios que había coleccionado durante toda una vida. Las paredes blancas y estériles del pasillo se desvanecieron, reemplazadas por los fantasmas de todas las veces que había sido el ancla, la red de seguridad, la eterna solucionadora de problemas para una familia que solo sabía tomar. El primer objeto en exhibición en mi Museo del Dolor era un recuerdo de cuando tenía 19 años. La escena, yo, con el uniforme de una cafetería oliendo a café quemado y a cansancio, trabajando un doble turno en fin de semana. El dinero que ganaba, cada peso sudado, iba a una cuenta de ahorros para mi matrícula universitaria. Mientras tanto, mi bandeja de entrada se llenaba de correos electrónicos de Ximena. Eran postales digitales desde Europa, ella posando frente a la Torre Eiffel, comiendo gelato junto al Coliseo, bebiendo sangría en Barcelona. Mis padres, Lidia y Fausto, habían hipotecado la casa por segunda vez, no para mi educación, sino para invertir en el futuro de Ximena, un futuro que, al parecer, consistía en un viaje cultural de 6 meses que la ayudaría a encontrarse a sí misma. Cuando les pregunté tímidamente si podían ayudarme con una pequeña parte de mi colegiatura, mi madre me acarició la mejilla y dijo con una sonrisa condescendiente: «Ay, mija,
pero si tú eres tan inteligente y trabajadora. Tú no necesitas ayuda. En cambio, tu hermana es más artística, más sensible. Necesita estas experiencias para florecer. Yo no dije nada. Solo trabajé más duro, el resentimiento un nudo amargo en mi garganta. La siguiente vitrina contenía los restos de un accidente automovilístico. Ximena, con 25 años y la misma imprudencia de siempre, había tomado el coche de mi padre sin permiso para ir a una fiesta. Lo estrelló contra un poste. Cuando mi padre, Fausto, llegó a casa, con el rostro desencajado por la furia, Ximena corrió a esconderse en su habitación, llorando a mares. Fui yo quien lo enfrentó. Fue mi culpa, papá, mentí, mi voz apenas un susurro. Yo le di las llaves. Pensé que no te importaría. La decepción en su mirada fue casi peor que un grito. Usé cada centavo que había ahorrado durante 2 años para comprar mi primer coche, un modesto Tsuru de segunda mano, para pagar la reparación del sedán de mi padre. Ximena salió de su habitación solo cuando el peligro había pasado. Me dio un abrazo rápido y superficial. Gracias, hermanita, susurró en mi oído. Sabía que lo arreglarías. No hubo arrepentimiento, solo alivio. Para ella, yo no era una persona, era una función, un borrador de errores. La pieza central del museo era la más reciente, y la más costosa. Un contrato de préstamo. Hacía un año, Ximena y su flamante esposo, Bruno, tuvieron una idea brillante: crear una empresa de organización de eventos de lujo. El problema era que su visión de lujo excedía con creces su capital y su historial crediticio. Ningún banco les aprobó un préstamo. Así que vinieron a mí. Renata, por favor, suplicó Ximena, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Solo necesitamos que seas nuestra aval. Tienes un crédito impecable. Es solo una formalidad. Te juro que te lo pagaremos en cuanto cerremos nuestro primer gran contrato. Mi esposo, Damián, me advirtió. No lo hagas, Renata. Es un mal negocio y una peor idea. Pero la presión de mis padres fue implacable. Es tu hermana, Renata. La familia se apoya. Cansada de luchar, cedí. Firmé los papeles que me hacían legalmente responsable de un préstamo de $25,000. El primer gran contrato nunca llegó. Pero las facturas de sus cenas en restaurantes caros, su ropa de diseñador y sus viajes de prospección, sí. Miré de nuevo la foto en mi teléfono. El yate, la champaña, las sonrisas. Todo pagado con mi miedo, con mi responsabilidad, con mi sacrificio. Y mientras ellos brindaban por su futuro brillante, el futuro de mi hijo pendía de un hilo en una caja de cristal. El ancla no solo se había roto. Me habían usado como ancla para hundirme con ellos, y luego habían cortado la cadena para flotar libremente. El regreso a la realidad fue brutal. Una enfermera pasó a mi lado con paso apresurado, y el chirrido de sus zapatos sobre el linóleo me sacó de mi trance. El rostro del neonatólogo apareció en mi mente, sus palabras resonando con una gravedad que me helaba los huesos. La infección se está extendiendo, Renata. Es sepsis. Su sistema inmunológico es prácticamente inexistente. Me levanté, mis piernas temblorosas, y caminé de regreso a la ventana de la UCI. Allí estaba León, tan pequeño, tan frágil. Su cuerpecito rojizo convulsionaba ligeramente a causa de la fiebre. Los números en el monitor a su lado parpadeaban en un rojo alarmante. Su ritmo cardíaco era demasiado rápido, su saturación de oxígeno demasiado baja. Estaba perdiendo la batalla. Fue entonces cuando el doctor me encontró. Su expresión era sombría, sin rodeos. Necesita una transfusión de sangre. Ahora mismo. Y su tipo de sangre es A negativo. Es raro. El banco del hospital está bajo mínimos. Estamos buscando en toda la red de la ciudad, pero el tiempo es crucial. A negativo. Esas 2 palabras atravesaron la niebla de mi agotamiento como un relámpago. A negativo. Un recuerdo, enterrado bajo capas de resentimiento, emergió con una claridad cegadora.
Hacía años, Ximena se había hecho un chequeo médico completo, uno de esos carísimos que incluía un perfil genético. Durante semanas, no paró de presumir por toda la casa sobre lo especial que era, sobre cómo tenía un tipo de sangre de la realeza A negativo. En su vanidad, había encontrado otra forma de sentirse superior. En ese momento, el orgullo, la herida, la rabia, todo se disolvió. Nada importaba más que la imagen de mi hijo luchando por respirar. Con una urgencia febril, tomé mi teléfono de nuevo. Ya no me importaba su fiesta, su egoísmo, su crueldad. Solo necesitaba que su sangre, esa sangre que compartíamos por herencia pero no por lealtad, fluyera por las venas de mi hijo. Abrí una conversación privada con ella, evitando el chat grupal. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía escribir. Ximena, empecé. Cada letra era un ruego silencioso. Sé que estás de vacaciones. Sé que quizás no quieras hablar conmigo. Pero te lo suplico, no como tu hermana, sino como una madre desesperada. León está muy, muy grave. Tiene una infección que no remite y necesita una transfusión de sangre A negativo para sobrevivir. Es tu mismo tipo de sangre. El hospital no tiene suficiente. Te ruego por el amor de Dios, por la memoria de nuestros abuelos, por lo que más quieras, que tomes el primer avión y vengas. Por favor, Ximena. Tu sobrino te necesita para vivir. No deje lugar a dudas. Le tomé una foto nítida al informe del médico que tenía sobre la mesita, donde las palabras «estado crítico» y «transfusión urgente» estaban escritas en un lenguaje clínico y aterrador. Adjunté la foto y le di a enviar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Observé la pantalla. Las 2 palomitas grises. Entregado. 1 minuto después, se volvieron azules. Leído. El aliento se quedó atascado en mi garganta. Lo había visto. Sabía la urgencia, la gravedad. La esperanza, esa droga traicionera, comenzó a inundar mis venas. Las horas que siguieron fueron una tortura destilada. Cada vez que sonaba un teléfono en el pasillo, mi cabeza se levantaba de un respingo. Cada vez que veía a alguien acercarse, mi corazón daba un vuelco, esperando ver su rostro, arrepentido, asustado, pero allí. Me imaginé la conversación, ella llamando al aeropuerto, Bruno haciendo las maletas a toda prisa, un mensaje rápido diciendo, ya vamos en camino. La esperanza me mantenía en vilo, suspendida sobre un abismo de miedo. Pasaron 4 horas. 4 horas de agonía, de mirar la puerta, de revisar el teléfono cada 30 segundos. Y entonces, vibró. No era una llamada. Era un mensaje, pero no de ella. Apareció en el chat familiar, familia Hernández presente. Era de Bruno. Y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la mujer ingenua que solía ser. Renata, comenzaba el texto, con un tono de fastidio apenas disimulado. Ximena me acaba de enseñar tu mensaje. De verdad que entendemos tu preocupación, pero no puedes hacer un drama de todo. Ximena está en medio de reuniones cruciales para el futuro de todos nosotros, no puedes simplemente dejar todo botado. Además, ya le pregunté a un primo mío que es médico, y dice que en estos casos de bebés tan prematuros, a veces es mejor no interferir, que la naturaleza siga su curso. Sé fuerte, ¿quieres? Nos estás arruinando las vacaciones a todos. Leí el mensaje. Y lo releí. Y una tercera vez, porque mi cerebro se negaba a procesar el nivel de crueldad que contenían esas palabras. Que la naturaleza siga su curso. Se refería a la muerte de mi hijo. Le pregunté a un primo mío que es médico. Habían deliberado. Habían consultado. Y su veredicto era que la vida de León no valía la pena el inconveniente de interrumpir sus vacaciones en Los Cabos. Nos estás arruinando las vacaciones. Mi tragedia personal era una molestia para su tiempo de ocio. Mi hermana, su hermana de sangre, había leído mi súplica, había visto la prueba médica, y en lugar de tomar un avión, se lo había mostrado a su esposo para que él, el cobarde, el parásito, redactara la respuesta más monstruosa que un ser humano podría concebir.
Aquel día, la Renata que creía en la bondad inherente de su familia, la que pensaba que bajo las capas de egoísmo aún quedaba un núcleo de amor, murió. Murió allí mismo, en esa silla de plástico naranja, bajo la luz fluorescente de un hospital que olía a desinfectante y a desesperación. Y de sus cenizas, algo nuevo, algo frío, duro y afilado como la obsidiana, comenzó a tomar forma en lo más profundo de mi ser. El teléfono seguía en mi mano, pero ya no sentía su peso. Miré a través del cristal a mi hijo, a mi pequeño león luchando solo. Y le hice una promesa silenciosa. Estamos solos en esto, mi amor, le susurré al cristal. Pero te juro que voy a ser suficiente para los dos. Te juro que nunca más dependeremos de nadie. Y te juro que ellos, algún día, entenderán lo que hicieron hoy. La rabia no era caliente. Era un hielo que se extendía por mis venas, congelando las lágrimas, solidificando el dolor en una determinación inquebrantable. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los días se fundieron en una niebla indistinguible de agotamiento y miedo. Mi universo se encogió a las dimensiones de una incubadora, y el tiempo se medía en el cambio de turno de las enfermeras y en los mililitros de leche que lograba extraerme. Me convertí en un fantasma que rondaba los pasillos, ignorando las miradas de lástima de las otras madres. Ellas tenían maridos, hermanas, madres que les traían comida casera y abrazos. Yo tenía el silencio de mi teléfono. Pero en ese infierno, encontré un ángel. Se llamaba Alma, la enfermera jefe de la UCI neonatal. Era una mujer de unos 60 años, con arrugas que contaban historias y unas manos que, a pesar de su firmeza, transmitían una calidez infinita. No me ofrecía clichés ni falsas esperanzas. Su compasión era práctica. Aparecía en mitad de la madrugada con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaba a mi lado, frente a la incubadora de león, y a veces no decíamos nada durante 1 hora. Su presencia era un ancla real, sólida, que me impedía ahogarme. Una noche, mientras observábamos a León moverse inquieto, Alma me dijo con una media sonrisa: «Este niño es terco como una mula». Sacó el carácter de su madre. Esas palabras resonaron en mí. De las que no se rinden. Y entonces, ocurrió el milagro. No uno divino, sino uno forjado en la ciencia y en la generosidad de un extraño. El hospital encontró una unidad de sangre A negativo de un donante anónimo. La transfusión funcionó. Lentamente, de manera casi imperceptible al principio, la infección comenzó a retroceder. Los números en los monitores dejaron de parpadear en rojo. Fue durante esos días de frágil esperanza que recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Renata», dijo una voz grave y familiar que no había escuchado en casi 1 año. «Tío Isidro», susurré, atónita. Mi tío Isidro era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un hombre rudo, honesto hasta la médole, que se había alejado del negocio familiar hacía años, asqueado de la dirección que mi padre y luego Ximena le estaban dando. Se había autoexiliado en su rancho, viviendo una vida sencilla y alejada de sus dramas. «Solo llamaba para saber cómo estabas», dijo, su tono más suave de lo habitual. «Tu prima Maite no para de mandar chismes en el chat familiar, pero nadie dice nada de ti». La amabilidad inesperada rompió la presa que había construido alrededor de mi corazón. La historia brotó de mis labios, un torrente incontrolable de dolor y traición, el bebé prematuro, la fiesta en Los Cabos, la súplica por la sangre, la respuesta cruel de Bruno. Al otro lado de la línea, el silencio de mi tío fue pesado, denso. Pude casi oírlo procesar la información, su mente afilada conectando los puntos. Cuando finalmente habló, su voz era granito puro. «Basta», dijo, y la palabra resonó con una finalidad aterradora. «Se acabó la función de estos payasos. Hija, tú solo enfócate en mi sobrino nieto. Lucha por él. Del resto, me encargo yo». No entendía a qué se refería, pero por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. Alguien más había visto la verdad. Y ese alguien era un hombre que nunca había temido decirla en voz alta. Pasó un mes.
Un mes que se sintió como una vida entera. León, mi pequeño guerrero, desafió todos los pronósticos. Un día, los doctores finalmente lo sacaron de la incubadora. Sostenerlo por primera vez, piel con piel, sentir su calor, oler su aroma a bebé, fue como si el universo entero se reconfigurara. En ese instante, supe que todo había valido la pena. Él era mi mundo, y yo era el suyo. Éramos un equipo. Esa tarde, sentada en la cafetería del hospital, el café por fin me supo a café. Sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, una esperanza tranquila y serena. Revisaba las fotos que las enfermeras me habían ayudado a tomarle a León. Su carita ya no estaba tan hinchada, sus ojos oscuros y curiosos se abrían por periodos más largos. Había logrado agarrar mi dedo meñique con toda su manita, una presión sorprendentemente fuerte que me decía, estoy aquí, mamá. Sigo luchando. Fue en ese preciso instante de calma, en ese oasis en medio del desierto, cuando mi teléfono, que había permanecido en un silencio casi fúnebre durante un mes, enloqueció. No fue una llamada. No fue un mensaje. Fue un diluvio. La pantalla se iluminó con una ferocidad epiléptica, una cascada de notificaciones que se apilaban a una velocidad inhumana. El icono de llamada perdida parpadeaba frenéticamente. El de WhatsApp mostraba un número de 3 cifras. 150 llamadas perdidas. 98 mensajes de WhatsApp. 12 mensajes de voz. Me quedé inmóvil, mirando el aparato como si fuera un artefacto alienígena. Era una agresión digital, una invasión. Los nombres en la pantalla eran un desfile de fantasmas de mi vida pasada, Ximena, Bruno, mamá, papá, prima Maite. Todos. La misma familia que me había sentenciado al silencio y a la indiferencia ahora intentaba derribar mi puerta digital con la fuerza bruta de su pánico. Un escalofrío me recorrió, pero no era de miedo. Era de una certeza fría y absoluta. Esto no era por mí. No era por León. Esto era por ellos. La tormenta que habían ignorado cuando era mía, ahora se había desatado sobre sus cabezas. Con una lentitud deliberada, como un artificiero desactivando una bomba, desbloqueé el teléfono. El pulgar me temblaba ligeramente, no de nervios, sino de anticipación. Ignoré la avalancha de mensajes sin leer, el tsunami de notificaciones rojas. Fui directamente al último mensaje, el que había llegado hacía apenas 30 segundos. Era de Ximena. A diferencia de los otros, que imaginaba llenos de excusas o demandas, este era corto, telegráfico, un grito de auxilio en forma de texto. Renata contesta por el amor de Dios. Es una catástrofe. Estamos en la ruina. Leí las palabras una y otra vez. Ruina. Catástrofe. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. La Renata que había rogado por la vida de su hijo había muerto. Y la mujer que ahora sostenía ese teléfono, la madre de León, la superviviente forjada en el fuego, estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la palabra ruina. Dejé que pasaran exactamente 10 minutos. 10 minutos en los que me terminé mi café, ahora frío, saboreándolo como si fuera un vino añejo. 10 minutos en los que me imaginé su creciente pánico, sus miradas nerviosas al teléfono, la histeria de Ximena aumentando con cada segundo de mi silencio. Fueron los 10 minutos más satisfactorios de mi último mes. Cuando me sentí centrada, con el corazón latiendo a un ritmo tranquilo y firme, marqué su número. No llegó a sonar el primer tono. Contestó con un grito ahogado, casi un sollozo. Renata. Gracias a Dios. ¿Dónde diablos estabas? Llevo horas como loca. Su voz era una cacofonía de pánico y alivio, aguda y desagradable. De fondo, podía escuchar a Bruno murmurando algo ininteligible. Estaba ocupada, Ximena, respondí. Mi propia voz me sorprendió. Era la voz de una operadora de emergencias, plana, tranquila, desprovista de cualquier inflexión emocional. ¿Qué es lo que quieres? Mi calma pareció desarmarla. Hubo un segundo de silencio aturdido al otro lado de la línea. Seguramente esperaba gritos, reproches,
un drama a la altura del suyo. Mi serenidad era un arma que no había previsto. ¿Qué quiero?, repitió, incrédula. Quiero que nos ayudes. Estamos acabados, Renata. Lo perdimos todo. Y entonces, las palabras salieron a borbotones, una confesión caótica y autocompasiva. El famoso negocio millonario en Los Cabos había sido el clímax de una estafa piramidal, un esquema Ponzi de manual relacionado con paquetes de inversión para bodas de lujo para extranjeros. Humo y espejos. Ximena, con su ambición desmedida y su nulo conocimiento financiero, había sido la arquitecta del desastre. Había convencido a Bruno de meter no solo hasta el último centavo del capital de la empresa familiar, el legado de mis abuelos, sino mucho más. Me contó, con la voz quebrada, cómo había manipulado a mis padres para que firmaran un poder notarial, aprovechándose de su confianza ciega, y con él había hipotecado la casa familiar, una casa que ya estaba pagada. Me contó cómo habían pedido préstamos a usureros, gente peligrosa, usando el buen nombre de Hernández e Hijos como garantía, un nombre que ahora estaba manchado de por vida. La burbuja, por supuesto, había estallado esa misma mañana, llevándose consigo sus sueños de grandeza y el patrimonio de toda una familia. Los inversionistas nos están buscando, Renata. Son gente mala, gimoteó. Los usureros nos han dado 24 horas para pagar o nos romperán las piernas. El banco va a ejecutar la hipoteca, le van a quitar la casa a mamá. Estamos acabados, te digo. Escuché su letanía de estupidez y codicia sin interrumpir, sin emitir un solo sonido de simpatía. La imagen de ellos brindando en el yate, riéndose, se superponía a sus lamentos, creando un collage grotesco en mi mente. Cuando finalmente se quedó sin aliento, llegó la estocada final, la exigencia que yo sabía que era el verdadero propósito de su llamada. Necesitamos que hables con Damián, dijo, su voz ahora un susurro conspirador, como si estuviéramos en el mismo bando. Sabemos que a él le va de maravilla. Que nos preste dinero, solo para tapar los agujeros más grandes. O vende tu departamento, el de la del Valle. Tienes que hacerlo, Renata. No por nosotros, hazlo por mamá. Está destrozada, no para de llorar. Dice que la vas a dejar viviendo bajo un puente. Eres nuestra única salvación, nuestra única esperanza. Dejé que sus palabras, cargadas de una hipocresía tan densa que era casi palpable, colgaran en el aire. Nuestra única esperanza. La ironía era tan perfecta que era casi poética. Finalmente, hablé. Mi voz no vaciló. Era el sonido del hielo al resquebrajarse. ¿Necesitan mi ayuda?, pregunté, arrastrando las palabras. Qué interesante. Porque hace exactamente 31 días, mi hijo, tu sobrino, necesitaba tu sangre para vivir. Leíste mi mensaje, Ximena. Vi las 2 palomitas azules. Vi que estabas en línea mientras te tomabas una margarita en la playa, y elegiste activamente no hacer nada. Así que dime, ¿dónde estabas tú cuando León era el que necesitaba una esperanza? El silencio que siguió fue atronador. Un silencio que contenía toda la culpa, toda la vergüenza y toda la verdad. En ese silencio, supe que el juego había cambiado para siempre. Cuando finalmente logró hablar, su voz era un murmullo patético, un intento desesperado de reescribir la historia. No, no es justo que digas eso, Renata, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Estábamos muy ocupados. El negocio nos absorbía. Y Bruno, él pensó que lo mejor era darte tu espacio. Dijo que seguramente estabas muy abrumada y no querías ver a nadie. De verdad, no creímos que fuera para tanto. Una risa. No pude evitarlo. Una risa seca, hueca, desprovista de cualquier alegría, escapó de mis labios. ¿Que no era para tanto?, repetí, y el sonido de mi propia voz, tan ajena y fría, me dio una extraña sensación de poder. Te envié un informe médico, Ximena. No una tarjeta postal. La palabra, crítico, estaba subrayada. Las palabras, sepsis neonatal, estaban en negrita. ¿Qué parte de transfusión urgente para sobrevivir,
¿no entendieron mientras se bronceaban y planeaban su futuro millonario? ¿O es que el sol de Los Cabos les afectó la capacidad de lectura? No tuvo respuesta para eso. Solo el sonido de su respiración agitada, casi asmática. Podía visualizarla perfectamente, pasándose una mano por el cabello, mirando a Bruno con pánico, esperando que él le dijera qué decir. Pero Bruno no podía salvarla de esto. Ustedes, continué, mi voz ahora un bisturí cortando a través de sus débiles defensas, me enseñaron una lección invaluable este último mes. Me enseñaron con una claridad brutal que la familia no tiene absolutamente nada que ver con la sangre que corre por nuestras venas. Tiene que ver con quien está dispuesto a sentarse contigo en la oscuridad, a sostenerte la mano mientras el mundo se derrumba. Tiene que ver con quien te trae una taza de té sin que se lo pidas. Y mientras mi hijo y yo ardíamos en nuestro propio infierno personal aquí, ustedes estaban de fiesta en su paraíso de cartón piedra. Así que ahora, en su infierno particular, les toca aprender a arder solos. Resuelvan sus problemas, sentencié. Vendan sus relojes caros, la camioneta de lujo de Bruno. Aprendan a ser fuertes, como me aconsejaron a mí. Y sin la más mínima vacilación, sin esperar una última súplica, terminé la llamada. El teléfono en mi mano se sentía ligero. Mi corazón, por primera vez en un mes, también. La embestida digital se reanudó, pero ahora yo era una fortaleza inexpugnable. Mensajes de Ximena, de mis padres, de mi prima Maite. Amenazas, chantajes emocionales, insultos. Con una sonrisa casi serena, comencé el ritual de purificación. Abrí la conversación con Ximena, leí su última amenaza y presioné bloquear contacto. Confirmar. Abrí la conversación con mi madre, leí su exigencia de que cumpliera con mi obligación y presioné bloquear contacto. Confirmar. Uno por uno. Bruno. Papá. Maite. Cada nombre que me había ignorado, cada persona que había sido cómplice con su silencio, fue borrada de mi existencia digital. Con cada bloqueo, sentía que me quitaba una capa de piel vieja y sucia. No sentía rabia, no sentía pena. Sentía una ligereza abrumadora. La guerra que ellos querían pelear había terminado antes de empezar. Porque para pelear se necesitan dos bandos. Y yo acababa de abandonar el campo de batalla. 2 días después, la paz que había ganado con tanto esfuerzo fue interrumpida por una llamada. Era mi tío Isidro. Renata, dijo, su voz sin preámbulos. Necesito que te conectes a una videollamada en 1 hora. Mi abogado, el licenciado Román, va a presidir una reunión familiar de emergencia. Es importante que estés presente. No tienes que decir nada, solo escuchar. La curiosidad y un extraño presentimiento me hicieron aceptar. A la hora acordada, me conecté desde la pequeña sala de espera privada que el hospital me había asignado. En la pantalla, aparecieron los rostros de mi familia, mis padres, Lidia y Fausto, con expresiones de mártires, Ximena y Bruno, pálidos y demacrados. Y 2 ventanas más, una con mi tío Isidro, su rostro como una máscara de granito, y otra con un hombre de traje impecable y mirada penetrante, el licenciado Román. El abogado tomó la palabra. Buenas tardes. He convocado esta reunión a petición de mi cliente, el señor Isidro Hernández, para discutir asuntos urgentes relacionados con la empresa Hernández e Hijos. Ximena bufó. ¿Y a ti qué te importa la empresa, tío? La abandonaste hace años. Mi tío la ignoró por completo. Licenciado, por favor, proceda. El licenciado Román compartió su pantalla. Lo que apareció no fue un documento legal, sino una serie de hojas de cálculo y diagramas de flujo que yo, como contadora, reconocí al instante. Como algunos de ustedes saben, comenzó el abogado, su tono gélido, cuando el señor Isidro y el señor Fausto fundaron la empresa, incluyeron una cláusula de protección en los estatutos. Dicha cláusula estipula que si uno de los socios demuestra que el otro ha incurrido en fraude o mala gestión que ponga en riesgo la viabilidad de la compañía, el socio afectado tiene el derecho de comprar la totalidad de las acciones del otro a valor nominal. La confusión en los rostros de mis padres y mi hermana era palpable. El señor Isidro,
continuó el licenciado, preocupado por la dirección que estaba tomando la empresa bajo la gestión de la señora Ximena Hernández y el señor Bruno Castillo, contrató discretamente a una firma de auditores forenses hace 2 años. Lo que encontraron fue revelador. La palabra revelador flotó en el aire, cargada de una amenaza implícita. El martillo de la justicia, empuñado por la mano nudosa y firme de mi tío, estaba a punto de caer. Y el sonido de su impacto iba a hacer temblar los cimientos de su mundo de mentiras. El licenciado Román comenzó a pasar diapositivas, cada una un clavo más en el ataúd de Ximena y Bruno. Mostró facturas falsas por servicios de consultoría de marketing emitidas a empresas fantasma creadas por Bruno. Mostró transferencias bancarias de las cuentas de la empresa a sus cuentas personales en las Islas Caimán, disfrazadas como bonos de rendimiento. Mostró cómo habían inflado los costos de los proveedores para quedarse con la diferencia. No era solo mala gestión. Era un desfalco sistemático, un saqueo deliberado que llevaba años ocurriendo, mucho antes de su desastrosa aventura en Los Cabos. La estafa piramidal no fue la causa de su ruina, fue simplemente el último y más torpe de sus crímenes. La cantidad total desfalcada, dijo el licenciado Román, mirando directamente a Ximena, asciende a poco más de $400,000 en los últimos 24 meses. Fondos que han sido utilizados para financiar un estilo de vida que incluía yates, ropa de diseñador y viajes de lujo. Mis padres miraban la pantalla, sus bocas abiertas en una mueca de horror e incredulidad. Mi madre, Lidia, se volvió hacia Ximena, susurrando, «Ximena, dime que no es verdad». Ximena no respondió. Su rostro, antes lleno de arrogancia, era ahora una máscara de pánico puro. Mi tío Isidro tomó la palabra, su voz retumbando a través de los altavoces. «Voy a ejecutar la cláusula. Compraré tu parte de la empresa, Fausto, por el valor simbólico de $1. La empresa está en quiebra gracias a tu hija y a tu yerno, pero el nombre Hernández merece ser limpiado». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. En cuanto a la casa familiar, lamento informarles que el banco la embargará. La hipoteca que firmaron para cubrir las deudas personales de esta pareja es impagable. Y entonces, lanzó el golpe de gracia. Finalmente, he actualizado mi testamento. Todo mi patrimonio personal, que incluye mis ranchos, mis inversiones y ahora, la totalidad de la reestructurada empresa, Hernández e Hijos, será transferido a un fideicomiso irrevocable. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la pantalla. El único beneficiario de ese fideicomiso será mi sobrino nieto, León Hernández. Renata será la única administradora del fondo hasta que León cumpla 25 años. Se volvió hacia el resto. A ustedes, Lidia, Fausto, Ximena, Bruno, no les tocará ni el polvo de mis zapatos. No tendrán ni un centavo para pagar a los abogados que van a necesitar. Miré sus rostros descompuestos por el shock, la rabia y la desesperación. Y sin decir una palabra, moví el cursor y presioné «Finalizar llamada». El juicio había concluido. El acto de terminar esa llamada fue como cortar la última cuerda que me ataba a mi vida pasada. En el silencio que llenó la habitación, solo se oía el sonido de mi propia respiración, ahora tranquila y profunda. Mi esposo Damián, que había estado a mi lado todo el tiempo, fuera de cámara, me rodeó con sus brazos. Me apoyé en él, no por debilidad, sino por el placer de compartir la victoria. Las consecuencias no se hicieron esperar. Mi tío Isidro no bromeaba. Con la abrumadora cantidad de pruebas en la mano, no solo tomó control de la empresa, sino que presentó una denuncia penal por fraude. Ximena y Bruno fueron arrestados. El escándalo en su círculo social fue mayúsculo, la caída desde su pedestal de arrogancia, espectacular y humillante. Mis padres, enfrentando la ejecución hipotecaria y la vergüenza pública, me llamaron una última vez. No para disculparse, sino para culparme. «Destruiste a tu hermana», gritó mi madre entre sollozos. «Destruiste a esta familia». Escuché su diatriba sin sentir nada más que un vacío indiferente y colgué. Fue la última vez que hablamos. Con el apoyo incondicional de Damián y la ayuda logística de mi tío, tomamos la decisión que cambiaría nuestras vidas. Nos mudamos.
Dejamos atrás la ciudad, los fantasmas y el apellido manchado. Nos establecimos en Guadalajara, una ciudad nueva donde nadie nos conocía, donde podíamos ser simplemente Renata, Damián y León. Nuestro nuevo comienzo fue un bálsamo para el alma. Encontramos un departamento luminoso con vistas a los árboles, llenamos sus habitaciones con risas y juguetes de bebé. León, como si sintiera el cambio de aires, floreció. Se convirtió en un niño sano, risueño y curioso. Su primera carcajada, provocada por una cara tonta de Damián, fue una sinfonía que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Yo también empecé a sanar. Las pesadillas sobre el hospital se hicieron menos frecuentes. La tensión constante en mis hombros comenzó a disiparse. Estaba aprendiendo a vivir sin el peso de ser el ancla de nadie más que de mi propia y pequeña familia. La vida se volvió simple, pacífica. Y en esa simplicidad, encontré una felicidad que nunca supe que era posible. Ha pasado un año. Hoy celebramos el primer y triunfal cumpleaños de León. No hay una fiesta extravagante, no hay un yate ni champaña. Solo estamos nosotros tres en el jardín de nuestra nueva casa, con un pequeño pastel casero y un sol brillante que se filtra a través de las hojas de los árboles. León aplaude con sus manitas regordetas, embadurnado de betún de chocolate, y su risa es la única música que necesitamos. Lo miro, tan lleno de vida, tan fuerte, y mi corazón se inunda de una gratitud tan inmensa que casi duele. A veces, en las noches tranquilas, cuando lo veo dormir en su cuna, los recuerdos vuelven. Recuerdo el frío del pasillo del hospital, el silencio ensordecedor de mi teléfono, el veneno de las palabras de mi familia. Las cicatrices de esa batalla siempre serán parte de mí, lo sé. Pero ya no duelen al tacto. Son el testimonio silencioso de mi supervivencia, el mapa de la mujer en la que me tuve que convertir para protegerlo. Entendí entonces que mi verdadera libertad no fue escapar de ellos, sino escapar de la versión de mí misma que creía que los necesitaba para estar completa. La libertad fue descubrir que el ancla que yo creía que ellos eran, en realidad siempre había estado dentro de mí, esperando que tuviera el valor de usarla para aferrarme a mi propia vida, a mi propia felicidad. Cierro los ojos, sintiendo el calor del sol en mi cara y el peso reconfortante y real de mi hijo en mis brazos. El eco del silencio del hospital por fin ha sido reemplazado por la promesa de un nuevo día. Sobreviví a la tormenta. Y ahora, frente a mí, solo hay un cielo inmenso y despejado. A veces me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado dura. Pero luego miro a mi hijo, y sé que no tenía otra opción. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?